Tenemos un invitado que engalana este programa. Sí. Le quiero agradecer un montón. Arnaldo Bocco es, para mí, la mente más brillante a nivel números, no solo del país, sino de muchos lugares de Latinoamérica y me atrevería a decirte del mundo. Él es un tipo muy humilde y un don de gente como pocos. Arnaldo, bienvenido. Jorge Grese es mi nombre. Félix Lencino es mi compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Me parece que te excediste un poquito. No, yo sé que no y sé por qué lo digo también. Arnaldo, te voy a traer a un tema que nos afecta a los chaqueños directamente porque estamos dando una discusión en la que vos podés poner mucha claridad. Hay un tema con las tarifas y con la quita de subsidios. La oposición dice que la quita de subsidios y que el aumento de las tarifas es provincial. Y nosotros desde la radio pública explicamos qué es la quita de subsidios nacional. ¿Me explicás un poquito de esto? A ver, si entendí bien, porque justo se cortó un poco el momento que estabas hablando. A ver. La oposición... Voy de nuevo. ¿Cómo? La oposición dice que el aumento de tarifas eléctricas es responsabilidad del gobierno provincial y nosotros tratamos de explicar que es por la quita de subsidio del gobierno nacional. ¿Podés poner un poquito de claridad sobre esto? Bueno, no conozco bien el caso del Chaco, pero es evidente que hay una parte de la responsabilidad, el gobierno nacional fija el precio de la tarifa eléctrica que se transporta y se distribuye a lo largo y a lo ancho de todo el país. Uh-huh. Cuando una provincia genera electricidad, tiene condiciones de fijar precios distintas de aquellas que prácticamente no genera nada y, vamos a poner entre comillas, trae toda o importa toda la electricidad del resto del país. Uh-huh. En la medida que el gobierno nacional ha ido quitando los subsidios de una manera violenta o acelerada, como alguno quisiera decirlo, en un plazo muy corto de tiempo, bueno, lamentablemente las empresas provinciales se han visto la necesidad de seguir empujando la tarifa hacia arriba y no tienen posibilidades de sostenerse con recursos propios, porque eso implicaría que tendrían que cobrar más impuestos para sostener una tarifa baja. Uh-huh. Si yo a eso le agrego que el gobierno nacional distribuye menos recursos coparticipables, es evidente que la provincia debe estar en una condición de debilidad. Acabas de describir exactamente la condición de la provincia. Lo que pasa es que yo quería que lo dijeras vos porque si no quedamos como voces en el viento discutiendo en interna que carece de sentido. Me parece que a veces hay que ponerle un poco de marco teórico a todo esto, así que te lo agradezco. Voy al segundo tema porque sé que tenés poquito tiempo. Después de octubre, ¿se viene una complicación con el dólar y con alguna corrida en las tarifas? Yo creo lo siguiente, digamos, el gobierno, voy a ser muy claro ante la audiencia, el gobierno ha generado una política macroeconómica en un cambio muy veloz, en muy poco tiempo, y estamos en las antípodas de la forma que se gestionaba la economía hasta diciembre del 2015. Eso trajo consecuencias porque la Argentina dio pasos en un sentido que en una primera etapa una parte de la sociedad, especialmente la que votó al gobierno, creyó que iba a ir mejor las cosas. Bueno, fueron infinitamente peor las cosas, porque en realidad subió el déficit fiscal, prácticamente se duplicó, la inflación creció, no bajó, la economía entró en recesión y cayó el Producto Bruto, se le pagaron a los buitres mucho más dinero del que correspondía. La Argentina se endeudó, emitió casi 90.000 millones de dólares en deuda desde el momento que asumió hasta hoy. Uh-huh. Y le pagó a los fondos buitres, por decir algo, 16.300 millones de dólares que no se inmutó en pagarle hasta los costos de los abogados y los taxis de los fondos buitres que se tomaban entre un banco y otro para ir a cobrar. Entonces lo que digo es, la Argentina está en una situación donde el déficit fiscal es gigantesco, no ha resuelto porque el nivel de apertura de la economía trajo recesión, la caída de salarios reales trajo menos consumo, la recaudación tributaria cayó por debajo de la inflación y el gasto público subió. O sea, por cada comportamiento de un punto que sube el ingreso del Estado, este Estado macrista gasta 2% más. Ajá. Es decir, duplica la recaudación que va teniendo su gasto. ¿Por qué? Porque es más caro. Paga más caro los sueldos de los funcionarios, donde había, por decir algo, en un organismo que había un subsecretario, ahora hay un ministro, 4 secretarios de Estado, 8 subsecretarios, 14 directores nacionales, y eso cuesta una infinita cantidad de dinero. Entonces,
este gobierno no tuvo mejor idea que provocar un mega endeudamiento, que es lo que yo he denominado el respirador artificial del modelo. ¿Cuánto tiempo va a llevar adelante este esquema? Bueno, hasta que fuera de la Argentina detecten que es inviable el modelo. Y el modelo va a ser inviable seguramente para octubre en las elecciones, porque en las elecciones va a haber expresiones críticas con relación al modelo, y van a aparecer sectores que van a sentirse disconformes, unos porque perdieron el trabajo, otros porque perdieron ingresos, otros porque sus fábricas cerraron, otros porque sus comercios no venden, otros porque lo afectan las tarifas, como recién se mencionó, y eso va a traer un aumento, digamos, de la incertidumbre de los inversores. Segundo, hay una emisión de dinero generada por las letras que emite el Banco Central, que hoy amenazan con liquidar el patrimonio neto del Banco Central. Hoy tenés casi $1 billón, una cifra que nunca nadie hubiese imaginado, que el Banco Central le debe a la sociedad que ahorra en esas letras, que básicamente la mitad o 60% está en manos de 14 fondos de inversión que representan a inversores externos que vienen y juegan en esa bicicleta financiera a ganar en dólares. Para decirte algo, el que trajo $1 millón de esos fondos el 1 de enero y a fin de mayo quiere contar el dinero, habrá ganado $75.000, una tasa prácticamente imposible de que ocurra en cualquier inversión en el exterior, en cualquier activo financiero o en cualquier actividad económica. Entonces... Dale. Sí. Dale. Arnaldo, en función de este cuadro de situación que estás explicando, de esta bicicleta financiera que lleva adelante el gobierno, ¿en qué momento va a estallar y cuál puede ser las consecuencias en la economía real y en la sociedad cuando esto implosione? Mira, primero me gustaría que no ocurra eso, porque Ojalá. debiera el gobierno reflexionar, porque que se caiga un edificio es muy difícil de poder reconstruir, toma mucho tiempo. Construirlo toma tiempo, reconstruirlo toma 3 veces más tiempo. Ya lo vimos la década pasada, el gobierno todavía está en condiciones de frenar esta locura, de endeudamiento, de déficit y de especulación financiera liquidando el aparato productivo. Porque fíjate que con la devaluación y la quita de retenciones, vos le quitaste recursos al Estado. Pero ahora ya tenés, por la inflación y el trazo cambiario, que hay un propio sector beneficiado, que es el sector agropecuario, en el sector pequeño y mediano hacia abajo, que tampoco es rentable en esta situación. Porque hoy ese sector cobra $1, vamos a decir, de 10 pesos con 50 en la exportación de soja, cuando en realidad la inflación ha sido, desde el momento en que se devaluó para acá, superior a la corrección de la devaluación que hubo en el momento. Entonces le contrarrestó todo el ingreso al sector pequeño y mediano. Puede ser que gane el gran productor, que son 6.000 sobre 100.000 productores, pero que en realidad eso no hace a la vida en comunidad en la Argentina. Yo creo que hay una seria amenaza de una ruptura del orden económico después de las elecciones, porque pueden pasar 2 cosas. Si el gobierno pierde, que es una probabilidad no nula de que esto ocurra, es evidente que va a haber un pase de factura de los mercados financieros que dijeron, bueno, para vos te dimos dinero, te financiamos todas las deudas, colocaste todas las deudas, llevaste a las provincias y le dimos la plata en dólares a las provincias, y no hiciste el ajuste que debías haber hecho. Y probablemente allí el gobierno sufra un cimbronazo muy marcado, y los mercados, para seguir financiando, le exijan un recorte de gasto público tremendo. Si el gobierno tuviera el escenario posible de que ganase las elecciones y que consolidara una posición neoliberal extrema, va a ser un ajuste fiscal donde muchos funcionarios en privado te dicen que quieren dejar, en 2 años 1 millón de trabajadores del Estado, nación, provincia, municipios, organismos centralizados, fuera del sector público. De producirse esta situación, la economía se va a contraer y evidentemente vamos a tener una situación de zozobra bastante fuerte. Los 2 escenarios son posibles. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de uno u otro? Bueno, lo que quiero decir es, lo que es necesario es que se discute en estas elecciones que este modelo no ayuda a que la Argentina ni crezca,
ni se mejore su aparato productivo, ni mejore la renta per cápita de quienes lo habitan, ni mejore el salario de quienes trabajen, ni genere nuevo empleo de aquellos que no están en el mercado de trabajo o estaban y el mercado la reconversión que hizo el gobierno los expulsó. Entonces yo creo que eso es muy importante lo que va a pasar ahora. También entiendo que hay situaciones que empiezan a aparecer los primeros síntomas de preocupación dentro del gobierno. No es solo una parte del campo que no tiene posibilidades de tener rentabilidad tan alta como tuvo hace un año, porque evidentemente la inflación se los come. Ya empieza a haber bancos chicos que también empiezan a sufrir las consecuencias de la concentración económica, porque hay 5, 7, 8 bancos extranjeros y nacionales que se quedaron con todos los negocios y el resto de las entidades se tienen que empezar a achicar. Digo, hay un contexto muy difícil. Y lo grave es que uno tiene la ausencia de una cabeza estratégica que piense el modelo de largo plazo y la política de corto en manos de quien no debiera hacerlo, que es el Banco Central, porque el Banco Central fija la tasa de interés, la tasa de cambio y genera las expectativas de inflación, o sea, el valor que van a tener los contratos y en particular las paritarias que determinan los salarios. Arnaldo, te hago la última solo para dejarte, porque prometí que te dejaba de 20 y quiero cumplir, porque si no te dimos la palabra y quiero cumplir con el horario. Te hago la última y te dejo tranquilo. El Fondo Monetario, ¿qué tan lejos está de meterse en una Argentina? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está jugando de afuera? ¿Está queriendo prestarnos plata de vuelta para dominarnos? ¿Cuál es el rol del Fondo Monetario? Bueno, la Argentina tiene que empezar a pagar a partir del año que viene y el pago de la Argentina va a significar una parte importante del presupuesto nacional. Es un tema que después lo podemos charlar en otro momento. Tiene dos alternativas la Argentina. Anotarse en un organismo como el Fondo para decirle, garantizame que si yo no tengo dinero vos pagás los vencimientos de deuda que yo voy a tener, que eso no implicaría ir al fondo a pedir un crédito, sino que el fondo aparecería como un gasto contingente en una situación de la Argentina sin poder pagar su deuda o sin poder hacer la renovación de su deuda, lo que técnicamente llaman un rollover, y la otra es ir y pedir un stand-by, digamos, que es lo que yo creo que van a hacer después de las elecciones, y pedir 20, 30 mil millones de dólares y hacer una especie de canje de bonos con una especie de esquema muy parecido al que se hizo al comienzo de la década, digamos, del final del mandato de la Rúa, que es un blindaje con apoyo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario te va a producir exigencias en materia fiscales, en la reforma del sistema de seguridad social, etc. Yo creo que estamos bastante cerca de llegar a ese lugar. ¿Tenés tiempo para uno más que la dama de la mesa te quiera hacer la última? Está muy complicado. Sí, por cierto. Vale. Bueno, muchas gracias. Arnaldo, muy buenas tardes. Sturzenegger acaba de ratificar la meta de 17% de inflación para este año del gobierno. ¿Usted cree que va a poder cumplirla? Mire, tenemos 9.1 en los primeros 4 meses y este mes todas las consultoras y todo el mundo están hablando de 2 puntos de tasa de inflación. Ahí ya vamos a estar arriba del 11, 12% sí, en el acumulado del año, digamos. Y en los 5 primeros meses estamos con el 12%, para llegar al 17 tendría que crecer al 0,4, al 0,3 en los meses subsiguientes. Lo veo muy difícil, prácticamente imposible que esto se concrete. Yo creo que la inflación va a estar arriba del 24 o 25%. Bueno, Arnaldo, te agradezco infinitamente esta entrevista. Para nosotros es un orgullo. Hago lo que sea para que vengas al Chaco. Pago hotel, pago pasaje, pongo avión, pongo lo que sea. Así que solo tenés que decir cuándo querés venir. Estamos en la televisión. Me digan. Y yo te voy a molestar, Julio, en cualquier momento los acompaño. Vamos a la radio, vamos a la universidad, vamos a donde ustedes, lo que quieran que se produzca la reunión. ¿Después de cuándo decís vos podés? Porque te voy a buscar. Después de la mitad de junio, porque tengo comprometido mucha agenda. Yo viajo una vez por semana al interior, digamos. Tengo todo un día a la semana que voy a un lugar del interior. Dale, te tomo la palabra porque sería un honor para mí tener un encuentro entre el gobernador Pepo, el intendente Capitanich y vos. Para mí sería algo sublime para la provincia. Con todo gusto. Gran amigo Coqui, le mando un gran abrazo por este medio. Por eso mismo lo digo y te mando un abrazo grande. Te quiero mucho, te agradezco la gentileza. Gracias, No, gracias a ustedes. Que pasen muy buenas tardes.